Los antiguos griegos daban una gran importancia a la curación y sanación de las enfermedades en las personas. Por ello, procuraban siempre el bienestar físico y emocional de los individuos. Las personas también pedían ayuda a la divinidad para curar dichas enfermedades. Una de las divinidades de la curación más importantes en el mundo antiguo era Asclepio o Asclepios, dios griego de la medicina, y Esculapio para los romanos. Esculapio o Asclepio quiere decir lo que cuelga del roble comestible, es decir, el muérdago. Existe una disputa sobre la etimología del nombre de Asclepio. Algunos sugieren que su nombre inicialmente fue Epios, que en griego significa dulzura, bondad y calma. Otros autores señalan que su nombre derivaría de la palabra Ascles, el nombre de un tirano de Epidauro a quien Asclepio sanó. Los referentes históricos de la existencia de Esculapio son diversos, pues en estos hechos se mezcla la realidad, la ficción, la leyenda y el mito. Destacando las referencias que realizan los escritores Homero y Hesíodo, Homero, por ejemplo, dedica el himno 14 a Esculapio, en el que se indica lo siguiente: comienzo a cantar al sanador de enfermedades, Asclepio, hijo de Apolo, a quien la divina Coronis, hija del rey Felgio, parió en la llanura de Dotio, para ser la gran alegría de los hombres y el mitigador de los funestos dolores. Así te saludo, oh rey, y te ruego con mi canto. Y es que Asclepio fue uno de los dioses más populares del mundo antiguo, tanto así que llegó a rivalizar con el cristianismo en el siglo III y IV después de Cristo. ¿Cómo es que nace Asclepios? Hay dos versiones que nos narran el nacimiento de este dios. Se cuenta que Coronis o Corónide era una hermosa mortal de Tesalia que se entregó al dios Sol Apolo y quedó embarazada. En dicho estado se casó con Isquis. Apolo, sintiéndose agraviado por la infidelidad, mató a Isquis, y Artemisa, hermana de Apolo, mató a Corónide. El cuerpo de Corónide fue puesto en una pira. Apolo, al observar el cadáver, tuvo un sentimiento súbito de remordimiento. En este estado, el dios Apolo mandó a Hermes, quien a la luz de las llamas arrancó al niño aún vivo de las entrañas de Corónide. Después de esto, Apolo dio nombre a este pequeño y le llamó Asclepio. Se dice que posteriormente lo entregó al centauro Quirón, quien educó al niño y le enseñó todo lo referente a las artes curativas, especialmente lo relativo a plantas medicinales. Los habitantes de Epidauro cuentan una historia muy distinta del nacimiento de Asclepio, pues dicen que Flegias, el padre de Corónide, reunió a los mejores guerreros de Grecia y vivió a costa de los botines de las incursiones. Un día llegó a Epidauro para reconocer el terreno y medir las fuerzas de sus habitantes. En esta visita le acompañó su hija Corónide, la cual, sin saberlo, había quedado encinta de Apolo. De hecho, en el templo de este mismo dios, con ayuda de su hermana Artemisa y las Parcas, Corónide dio luz a Asclepio. Pero se menciona que después Corónide abandonó al pequeño Asclepio en el monte Titión, en donde se decía que había plantas medicinales. El recién nacido fue amamantado entonces por una perra y una cabra, que eran de un cabrero llamado Arestanas, quien al darse cuenta del carácter divino del niño, se alejó y lo dejó en manos de Apolo, su padre. Asclepio, dicen los epidauros, aprendió el arte de la curación de Apolo y del centauro Quirón, como ya habíamos mencionado. Llegó a ser tan experto en cirugía y en el uso de las drogas que se le reverenciaba como el fundador de la medicina. De hecho, no solo curaba enfermos, sino que además resucitaba muertos. La diosa Atenea le había dado 2 frascos que contenían la sangre de la gorgona Medusa, la cual tenía el potencial para matar o revivir. Asclepio usó entonces sabiamente la sangre de Medusa para poder revivir a las personas. De hecho, se dice que Asclepio resucitó a varios personajes importantes, como a Licurgo, a Capaneo y Tindareo. Un día, Hades se quejó con Zeus de que Asclepio estaba reviviendo a los muertos, y que además de esto, se dejaba sobornar con oro para hacerlo. Zeus entonces decidió matar a Asclepio con un rayo. Sin embargo, Zeus
devolvió más tarde la vida a Asclepio, cumpliendo así una indiscreta profecía hecha por Ebiope, la hija de Quirón, la cual había declarado que Asclepio se convertiría en dios, moriría y reasumiría la divinidad, renovando así 2 veces su destino. Con esto nos podemos dar cuenta de por qué Asclepio rivalizó tanto con el cristianismo posteriormente, pues era un semidios o un mortal, por así decirlo, que murió y resucitó para convertirse en Dios. También se menciona que después de su muerte, Esculapio o Asclepio fue venerado como Dios, originándose en su honor los santuarios médicos donde el pueblo griego acudía en busca de la salud perdida. El culto a Asclepio se hizo muy popular durante los siglos IV y III a.C. y se había originado en las provincias rurales de la antigua Grecia. Posteriormente, este culto se extendió por todo el mundo antiguo. Estos centros de culto eran conocidos como Asclepeion, los cuales fueron utilizados por los sacerdotes para curar a los enfermos. Uno de los procesos curativos vinculados a Asclepio fue la incubación, que consistía en que el paciente pasaba la noche en un dormitorio del templo, donde era visitado durante el sueño por el dios. Posteriormente, los sacerdotes interpretaban los sueños de los enfermos y finalmente recomendaban algún remedio o algún consejo con la finalidad de lograr la curación de los enfermos. Los sacerdotes, además de curar, cumplían la función de inventariar la lista de curaciones que se ofrecían. El lugar más importante en donde se practicaba el culto a Asclepio era Epidauro, pues a este sitio llegaban cientos o tal vez miles de peregrinos en busca de una curación. Las inscripciones relativas a la curación y encontradas en el santuario de Epidauro nos indican que los peregrinos que acudían a este lugar en busca de una curación procedían de ciudades como Egina, Argos, Atenas, Quíos, Épiro, Esparta, Feras, Tasos, Tebas, pero no solo de esta zona de Grecia, sino también de más lejos. Venían de ciudades de Sicilia, del Mar Negro y de la Magna Grecia. Quedan algunos fragmentos de algunos testimonios de los peregrinos. Yo, Marco Julio Apelas, de Idrias, un suburbio de Milasa, fui citado por el dios, pues frecuentemente contraía enfermedades y sufría de indigestión. Durante mi viaje por barco, me indicó en Egina que no estuviera irritado todo el tiempo. Demóstenes llegó al santuario sobre una camilla y deambulaba apoyándose en un bastón. Mientras dormía, tuvo una visión. Creyó que el dios le prescribía quedarse en el santuario 4 meses y así recuperaría la salud durante este tiempo. Después de esto, en los últimos días de los 4 meses, entró en el Abatón con 2 camillas y salió sano. En Epidauro aún quedan restos del templo de Asclepio o Asclepios, el cual fue erigido cerca del 375 a.C. por el arquitecto Teodoto. El proceso de la construcción de este templo es descrito con gran detalle en textos inscritos en las grandes losas que se encontraban en el santuario de Asclepio. Las excavaciones muestran que este templo fue destruido por el fuego a finales del siglo IV o a principios del V. El edificio era un templo periptero con 6 columnas dóricas en los lados estrechos y 11 en los largos. El material era de piedra caliza, blanda, y la superficie de las paredes estaba cubierta con yeso blanco. El interior tenía un vestíbulo o pronaos y una cámara interior. En el frontón occidental se representaba una amazonomaquia frente a las murallas de Troya. En el centro destacaba el caballo de Pentesilea, la reina de las Amazonas, que pelea con 2 guerreros, uno de los cuales ha sido identificado con Macaón, hijo de Asclepio, que luchó en Troya. En este mismo sitio de culto se encuentra el Tholos, que está siendo actualmente restaurado. Este edificio se erigió en la esquina oeste de la zona sagrada por Policleto el Joven, arquitecto que también construyó el famosísimo teatro de Epidauro. Es uno de los mejores conservados. Este teatro se levantó en el siglo IV a.C. por Policleto,
quien lo diseñó para una capacidad de 6.200 personas aproximadamente. Se menciona que este teatro fue construido en la zona para el bienestar emocional de los peregrinos y curar su alma, además de su enfermedad. Este teatro en realidad es un gran ejemplo del ingenio en la arquitectura de los griegos, pues la orquesta circular es de unos 20 metros de diámetro y en ella se podía mover con mucha facilidad el coro. En el proscenio actuaban los actores. Sobre su parte anterior apoyaban 18 columnas jónicas y las superficies interpuestas entre ellas estaban pintadas. Disponía además de 2 protuberancias a ambos lados que servían para el apoyo y sostenimiento de las escenografías laterales. Desde Epidauro, el culto de Asclepio se extendió rápidamente. Llegó a Egina, a Atenas, a Cos, a Pérgamo y a Éfeso. También se menciona que llegó a Asia Menor, a Cartago, a Egipto y claro, también a Roma. ¿Cómo se le representa iconográficamente a Asclepio? Bueno, sus atributos son la copa, el bastón del viajero en el que enrosca una serpiente, signo de adivinación entre los griegos y que figura al lado de todas las divinidades médicas. Si te gustó el video, suscríbete y dale like. Nos vemos en la próxima y ya sabes, recurre a Asclepio en cuanto te enfermes.